Aprendo en casa. Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a nuestra sesión del día de hoy, donde volveremos a sacar nuestra máquina del tiempo para viajar hacia el pasado de nuestra ciudad capital, el pasado de Lima. ¿Qué? ¿A la época de Francisco Pizarro y su gente? No, Tocino. Vamos a viajar muchísimo más atrás, porque Lima existe desde antes de su fundación española. Antes de la llegada de Pizarro, Lima fue la cuna de varias civilizaciones prehispánicas, y las huacas que vemos en la ciudad hasta el día de hoy son prueba de eso. Oh, eso es verdura. Yo conozco varias huacas en la región. Ahí por Pachacamac, el Lurín, donde mis primos de carne y hueso son el centro de la gastronomía. Ahí hay varias huacas. Exacto. Y es por eso que el día de hoy los vamos a dejar con nuestros amigos de Sucedió en el Perú, para conocer más acerca de nuestro pasado. Préstenle mucha atención a lo que dicen los arqueólogos y arqueólogas. Son profesionales excepcionales que han dedicado toda su vida a la investigación de nuestro pasado. ¿Qué? ¿Saben todo de mi pasado? ¡Qué miedo! ¡Es mi intimidad! No, Tocino, no ese pasado. El pasado de todos, el pasado de las huacas y de otros artefactos que nos permiten entender nuestra historia como sociedad. Entonces todo bien. Veamos el video, chicos y chicas, y no se olviden de tomar nota. Perfecto, Tocino. Ahora sí, veamos el video. El nombre huaca quiere decir sagrado. Es como hablar de catedrales, templos, etc. Nuestra arquitectura prehispánica en Lima se puede ver sencilla, pero es todo un logro de ingeniería. Antes de la conquista, los valles del Chillón, Rímac y Lurín lucían radiantes, fértiles, llenos de vida y esplendor. Esas condiciones no eran naturales, sino que habían sido diseñadas por el hombre que habitó esas tierras hace miles de años. Ese panorama cambió muchísimo desde entonces. Bueno, pues la Lima prehispánica es bien difícil de imaginarse, porque ocurre que a partir del siglo XVI nosotros hemos invadido todas las áreas verdes que existían en este desierto donde vivimos y establecimos un sistema de asentamiento que comenzó a ocupar todo aquello que era susceptible de ser convertido en terrenos de cultivo, en bosques o lo que fuera. En Lima había muchos bosques, por ejemplo, de lúcumos. Lo que se encuentran obviamente es un valle fértil, ¿no? Lleno de cultivos, de chacras y de canales y de acequias. Desde luego Lima es la suma de tres valles juntos, el Chillón, el Rímac y Lurín. Son juntos, no se pueden separar. Y ese hecho de que no se puede separar ha sido también la causa por la cual ahora los estamos matando. El 18 de enero de 1535 se fundó Lima, capital de la gobernación de Castilla, el futuro virreinato del Perú. Se trataba de una zona densamente poblada, en términos relativos, desde tiempos prehispánicos.
Por ese motivo, el área que conocemos como Lima Metropolitana cobija en la actualidad centenares de restos arqueológicos precolombinos. Nosotros vivimos en un desierto y ese desierto lo hemos transformado. Hemos construido los valles no existían. Valle del Rímac, de Lima, son creación de nuestra población. Lima siempre fue un lugar de encuentro, de síntesis. En tiempos prehispánicos, en cada una de las diversas épocas, siempre hubo un asentamiento. Lima fue siempre un lugar central que cubría las conexiones con el norte fértil, que comienza de Lima hacia el norte, con ríos más o menos constantes, que comienzan en el Chillón, Chancay, etc. Y luego el sur árido, que es el de los oasis, ¿no es cierto? Los oasis de Nazca, de Ica, de Ayacucho. De modo que Lima y Junín están al centro de eso. Y Lima, en consecuencia, recibió y dio influencias en las dos direcciones. Y sus condiciones de vivienda eran, en ese sentido, múltiples y muy ricas, muy generosas en cosas nuevas. Gran parte de las novedades que hay en ambos extremos del Perú tienen que ver con Lima. De modo que Lima era un asentamiento regular, siempre lleno de forasteros. Lima siempre fue de todas las gentes de todas partes del Perú, como lo es ahora. Las construcciones prehispánicas son conocidas en la actualidad como huacas. La palabra huaca es de origen quechua y quiere decir sagrado. En el sentido abierto es un elemento que convoca a la sacralidad o a una deidad. Una huaca puede ser una piedra especial en el paisaje, una laguna. Es un referente que habla de un personaje, un héroe mítico. Y eso en el lenguaje castellanizado comienza a referirse al lugar donde se hacen eventos sagrados, al templo, ¿no? Y de ahí cualquier elemento que tenga que ver con lo prehispánico. Pero podía ser un lugar, podía ser una persona. El Inca, por ejemplo, tenía el estatus de huaca. Normalmente les damos el nombre de huaca a los montículos solamente que hay. No se nos ocurre decirle huacas a, qué sé yo, a las de Pachacamac, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tienen como 50 huacas ahí adentro en la ciudad. Luego del fenómeno del niño costero, conviene mirar al pasado y preguntarnos ¿cómo es que se mantienen en pie cientos de huacas construidas principalmente de adobe? El hecho que haya sobrevivido más de 4000 años nos está hablando de que esta primera arquitectura antisísmica funcionó. El fenómeno del niño siempre ha estado con nosotros. Y no se trataba de luchar ni de enfrentarse, sino de adaptarse. Entonces, ¿alguna huaca de Lima ha sido afectada con las inundaciones? Ninguna, porque todas están sobre elevaciones. Muchas de las zonas arqueológicas están ubicadas en estos pequeños cerros, ¿no? Zonas que están por encima de la superficie, porque justamente estos fenómenos climatológicos de los desbordes de los ríos tienen décadas, cientos, miles de años, y eso nos permite a nosotros ahora saber esta sabiduría que ellos tenían, ¿no? A pesar de la aridez de nuestro territorio, el habitante de Lima precolombina construyó canales de irrigación y así pudo cultivar diversos productos.
La zona de la costa central es árida, tiene muy poca pluviosidad, perdón, y desde entonces, desde ese punto de vista sí puede ser vista como un desierto, pero es un desierto cruzado por valles que a su vez fueron ampliados en épocas prehispánicas, ¿no? Aquí específicamente en el Valle del Rímac se sabe que desde los tiempos de los Lima, esta sociedad que se desarrolló entre los años 200 a 700 de nuestra era, el sistema de irrigación fue sustantivamente ampliado, ¿no? Entonces se ganó mucho espacio a lo que eran zonas desérticas. Pero en el caso del Valle del Chillón, frente a otros valles, tenemos una peculiaridad. Existen cerca de 12 puquios esparcidos a lo largo del valle y además hay napa freática en gran abundancia. Entonces eso permite percibir de que se aprovechó prácticamente el agua del río y los espacios subterráneos durante todo el año. Este es el sitio arqueológico El Paraíso, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Aquí muy cerca al río Chillón y más o menos a 2 kilómetros del mar se desarrolló este complejo en el periodo precerámico tardío. ¿Qué es el periodo precerámico tardío? Bueno, pues, como se puede deducir y como su nombre indica, es el periodo previo a la aparición de la cerámica, donde surgen las sociedades complejas en nuestro territorio. Más o menos hace 4.000 años, casi al mismo tiempo que Caral. Este sitio arqueológico tiene casi 50 hectáreas y 14 pirámides construidas de barro y piedra. Es el complejo arquitectónico más antiguo de Lima. Alucinen. Estamos hablando de sociedades precerámicos, estamos hablando de sociedades donde todavía no había un tema de implementación de ejércitos, de espacios militares, ¿no? De soldados. Y entonces aquí la religión jugó un papel fundamental, ¿no? Para darle una cohesión, un tema de identidad a los pueblos, pero también para desarrollar un sistema de coerción, de control social, ¿no? Los primeros edificios, como edificios de arquitectura pública, monumental, los tenemos en El Paraíso, ¿no? Que es un complejo en realidad, no es un edificio, son varios edificios con una arquitectura que se denomina de complejos en planta en U, es decir, que tienen un cuerpo central, brazos muy alargados, que definen una plaza. En el caso de Paraíso tenemos 2 edificios con 2 plazas de planta en U. En el año 2013, en este sitio arqueológico, El Paraíso, se produjo un atentado producto de la ambición, de la codicia. Un grupo de personas, una empresa, ingresó al sitio con maquinaria pesada y se voló una pirámide. Se voló una pirámide que tenía 4.000 años de antigüedad. ¿Se imaginan? ¿Han pensado por un segundo la cantidad de países que estarían orgullosos y deseosos de tener la centésima parte de lo que nosotros tenemos? Hagámonos responsables de nuestro patrimonio. Cada uno de nosotros puede ser un guardián de este. Cuidemos nuestras huacas y todas las demás cositas. En la década de 1960, una de las pirámides del Paraíso fue intervenida y restaurada por el arqueólogo Frederick Engel. Desde entonces, este complejo arqueológico nos sigue sorprendiendo. En el año 2016, arqueólogos del Ministerio de Cultura descubrieron los restos de una mujer que al parecer se dedicaba a la textilería. El complejo El Paraíso merece ser visitado por todos los peruanos, en especial por los limeños, que lo tenemos tan cerca.
norte de la ciudad, conocido ahora como Lima Norte, alberga gran cantidad de huacas. Una de ellas es Garagay, centro ceremonial que pertenece al periodo formativo y que alcanzó su apogeo con la cultura chavín. Lima Norte es un espacio bastante privilegiado arqueológicamente. Tenemos más de 60 centros arqueológicos de los 350 que tenemos en Lima. Y ese dato nos hace ver de que este espacio geográfico ha sido elegido por diversas sociedades para establecer una serie de ocupaciones a lo largo de casi 4.000 años de antigüedad. Quédate con nosotros y acompáñame a conocer el más grande hallazgo encontrado recientemente en Lima. En San Martín de Porres no solamente encontramos el sitio arqueológico El Paraíso, sino también Garagay, que queda entre las avenidas Angélica, Gamarra y Universitaria. Este sitio arqueológico está compuesto por unos restos en forma de U que son bien grandes. Tiene una pirámide principal donde yo estoy en este momento y aquí se encontraron frisos polícromos con representaciones zoomorfas y antropomorfas. Lamentablemente, ahora se encuentran así de deteriorados, por falta de cuidado, tal vez. Por suerte, se está emprendiendo todo un proyecto para revalorar Garagay. Este sitio arqueológico data del 1800 a.C., o sea, tiene como 3.500 años de antigüedad, más o menos. El centro arqueológico Garagay recibió su nombre de la hacienda que se estableció allí durante el virreinato. En el siglo XX, Garagay fue víctima de invasiones provocadas por el crecimiento desordenado e informal de la ciudad. Y no solo eso, se colocó una torre de alta tensión en su cima. Afortunadamente, fue retirada. Asimismo, fueron destruidos hermosos frisos descubiertos a mediados del siglo pasado. Es una gran pena porque el crecimiento urbano nuestro, que no ha sido controlado, que no ha sido manejado de manera sistemática y adecuada, ha hecho que, por ejemplo, gran parte de esas huacas estén cautivas por poblaciones actuales que sí requieren de lugares de vivienda. Pero cuando el Estado no interviene en el manejo del control patrimonial, pues ocurre lo que ocurrió con Garagay. Que siendo un sitio donde se robaron los frisos hermosos que había, se los llevaban, las gentes, en fin, prácticamente desaparecieron. Hace poco se descubrieron frisos en el atrio de la pirámide principal de Garagay. La recuperación de este lugar es una realidad gracias al trabajo de un equipo de profesionales dirigidos por el arqueólogo Héctor Walde. Otro lugar de similares características a Garagay es la Huaca de la Florida.
ubicada en el distrito del Rímac. A pesar de serios daños en su diseño original, la Florida está a la espera de nuevas excavaciones que arrojen luces acerca del periodo formativo. La Florida felizmente no fue totalmente excavada, entonces se mantiene ahí todavía como un montículo de piedras, pero obviamente cuando se intervenga ese sitio va a ser un sitio monumental. Entre el año 100 y el 700 después de Cristo se estableció el primer desarrollo regional. Destacaron en el norte la cultura moche y en el sur Nazca y Tiahuanaco. En ese periodo surgió en la costa central la llamada cultura Lima. Con el paso del tiempo tienes a una cultura como la cultura Lima hace unos 2000 años, que según los arqueólogos es la primera que tiene una visión de territorio. Es decir, cuando estamos hablando de territorio, desde Chancay hasta Lurín. Dominar el territorio significó, por ejemplo, empezar a construir el primer sistema de canales de irrigación. La cultura Lima tuvo su centro principal en Maranga, en el valle del Rímac. Allí han quedado numerosos restos arqueológicos ubicados en los actuales distritos de San Miguel, Pueblo Libre y El Cercado. Su extensa área comprende los campus de 2 universidades, la de San Marcos y la Católica, además del Hospital Naval y el zoológico Parque de las Leyendas. Son como 16 o 17 huacas muy grandes que forman parte de este centro urbano, que es una ciudad muy grande, que tiene cerca de 2 kilómetros de largo y ancho, y con muchas huacas. La que hay, la grande, la que está en San Marcos, ahora es una de las huacas más grandes que hay en todo el Perú. Tiene una altura pues, de más de 30 metros de alto. Está hecha íntegramente a base de adobitos, una obra así millonaria en términos de esfuerzo. Después del periodo formativo tenemos lo que se conoce como época Lima o Maranga, ¿no? Entonces tenemos justamente aquí en Maranga lo que podríamos denominar la capital. Es una ciudad que se construye en esta época con grandes pirámides como la llamada Huaca San Marcos o Aramburú, la Huaca Concha, y es notable porque en su eje mayor esta ciudad tiene alrededor de 1.600 metros, o sea, 1,600 kilómetros en su eje principal, o sea, es una gran área. Hoy día sobreviven algunas de estas grandes pirámides, pero seguramente abajo están todavía enterrados las avenidas, las calles, los canales, los complejos de muros, ¿no? O sea, estamos viendo solamente la punta del iceberg, como se dice, de lo que fue la ciudad de Maranga. Aunque a primera vista no lo parezca, estoy en el Parque de las Leyendas, en el distrito de San Miguel, en el mayor complejo arqueológico de Lima. Se llama Maranga. ¿Por qué decimos que es el mayor? Por la calidad y cantidad de sus construcciones y por los restos que nos han dejado, que son verdaderamente sorprendentes. Una de sus huacas más importantes de este complejo es esta, donde estoy en este momento. Se llama Tres Palos y según los arqueólogos sirvió como templo observatorio en la época de los Maranga. Más tarde, durante los incas, fue un tambo. ¿Se acuerdan de qué cosa era un tambo? La verdad, yo tuve que chequear cuando lo leí antes de hacer este programa. Un tambo era un lugar de reposo, de aprovisionamiento, de depósito, de descanso, una especie de posada para los viajeros, una suerte de hotel de la época. Además, en tiempos virreinales se cree que este lugar fue usado como viviendas. ¿Y por qué se sabe esto? Porque se encontraron restos de ropa y calzado de corte europeo, además de naipes. Timberazos eran los colonos.
Increíble, ¿no es verdad, chicos y chicas? Es fascinante ver la cantidad de información que podemos obtener de los edificios que han dejado otros seres humanos desde la antigüedad. Y todo ello gracias al trabajo de quienes practican la arqueología. Y sobre eso trata nuestro reto el día de hoy. Se van a convertir en arqueólogos y arqueólogas por un día. Imaginen que se encuentran en un proyecto y les han encargado investigar las huacas de Lima. Y para hacerlo de manera correcta, tienen que responder las siguientes preguntas. Apúntenlas bien, lápiz y papel a la mano. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Qué información me da? ¿Cómo puedo complementar esta información? ¿Por qué son importantes las huacas como fuente histórica? Y ahí lo tienen, chicos y chicas. Resuelvan esas preguntas para tener el reto del día y no olviden guardarlo en su portafolio. Es muy importante que lo hagan porque les va a permitir cumplir bien el reto de la clase siguiente. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Chao, chao! Aprendo en casa. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa más de Aprendo en Casa para segundo de secundaria. Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre ciencias sociales con un recorrido por la historia de nuestro hermoso país. Hasta el programa anterior aprendimos del gran desarrollo que logró una gran civilización heredera de los logros de sus antepasados. ¿Sabes de qué estamos hablando, verdad? Sí, del Tahuantinsuyo, que floreció gracias al aporte de las culturas que lo antecedieron. Pero en 1532 ocurrió un hecho que cambiaría de manera drástica nuestra historia. Nos referimos a la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca. Mucho se ha dicho sobre este proceso, que si fueron 200 españoles que atacaron todo un imperio, que si fueron las armas, si fue gracias a los caballos o incluso a las enfermedades que trajeron. Para ti, ¿cuál fue la principal causa de la caída del Tahuantinsuyo? Acompáñame a averiguarlo y como siempre presta mucha atención a las explicaciones de los historiadores y toma nota de lo más importante. ¿Listas y listos para empezar? Muy bien, avísale a tus familiares para que aprendan juntos. Ahí va el video. Cristóbal Colón llegó a América en 1492 y el encuentro de Pizarro y Atahualpa en Cajamarca se produjo en 1532. Habían pasado 40 largos años entre un hecho y otro. Es decir, al momento de la captura del Inca, los españoles tenían ya 40 años de experiencia en conquistas en el Nuevo Mundo. La conquista fue la punta de lanza en América de la expansión de los imperios europeos. Eso quiere decir que era toda Europa que llegaba a América, primero a las Antillas, a Tierra Firme, a México, América Central y luego a Sudamérica, comenzando por el gran imperio del Tahuantinsuyo. Pues cuando vinieron al Perú venían ya preparados para una conquista, armados hasta los dientes. Todos los tipos de armamento que se conocían hasta ese momento. Hasta tenían un pelotón de perros, galgos, para cazar seres humanos. Francisco Pizarro era un hombre de su tiempo, un hombre de guerra, un experimentado capitán que había combatido en 1 y 1000 batallas. Había sido uno de los fundadores de Panamá, además de alcalde, regidor y visitador. Tocar el tema de los conquistadores es tocar
su sistema de creencias. En principio es un hombre del antiguo régimen, es un hombre de cabeza, me atrevería a decir, medieval, a pesar de vivir cronológicamente en el mundo moderno, ¿no? El conquistador es un guerrero, el conquistador es un cruzado, el conquistador es un sujeto que, hablando en términos cervantinos, a facer entuertos, es decir, a hacer justicia, proyectar la cristiandad, a ampliar la cristiandad y, en el camino, a hacerse rico. Pero ese hacerse rico no significa la riqueza por la riqueza. La riqueza no es un valor en sí, la riqueza es un medio para sostener el estatus, porque el estatus en el antiguo régimen era mucho más importante que el poder económico. Para el momento en que Pizarro se dispuso a comandar la expedición al Tahuantinsuyo, era ya un hombre de una considerable fortuna. Uno de los mitos de la expedición de conquista es que, al igual que Colón, que también es erróneo en el caso de Colón, se sacó a la gente que estaba en las cárceles para traerlas a América. Eso no es así. Cada conquistador era por sí mismo un pequeño empresario. Vamos a aportar un par de datos sobre la conquista que hace tiempo se conocen en los círculos académicos, pero que no han sido suficientemente divulgados, ni siquiera en los colegios. El primero de ellos, la conquista fue una empresa privada. ¿Cómo, Norma? ¿La conquista no fue financiada por el Estado español? No, fue una empresa privada. Es cierto que el Estado español dio permisos y una suerte de concesión, pero fueron los conquistadores quienes consiguieron sus recursos, que no fueron pocos, por supuesto, ¿no? Imagínense, barcos, armas, municiones, comida para una cantidad enorme de gente durante toda esa aventura. De eso podemos deducir que los conquistadores no fueron necesariamente unos pobrecitos, no, era gente con recursos. Y no solo con recursos, sino también con contactos que podían facilitarles obtener lo que ellos necesitaban. El segundo dato es el siguiente. Desde chiquitos nos han enseñado en el colegio, bueno ya, al menos a mí, que los socios de la conquista fueron tres: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Al parecer, la cosa no fue tan así, es decir, Hernando de Luque no sería un socio de la conquista, sino una suerte de testaferro. El verdadero tercer socio de esta empresa sería un acaudalado banquero español llamado Gaspar de Espinosa, que vivía en Panamá y que por alguna razón no quería figurar. El primer viaje de conquista lo emprendió Pizarro en 1524, junto a 100 soldados y algunos perros de guerra. Luego de duros enfrentamientos con los naturales, en los que Pizarro y Almagro quedaron muy afectados, Almagro incluso perdió un ojo, ellos emprendieron el retorno. En el segundo viaje ocurrieron varios hechos significativos. Primero, el secuestro de los tres muchachitos, unos comerciantes costeños que navegaban en una balsa y a los que convirtieron en intérpretes. Luego, el famoso episodio de la Isla del Gallo, donde en un momento de crisis en el que toda la tropa quería desertar, Pizarro trazó una línea en el suelo para que los soldados decidieran quiénes lo acompañarían. Solo fueron 13, los 13 de la fama. Los 13 de la Isla del Gallo. Era muy duro. Una expedición de conquista es muy difícil de imaginar ahora todo lo que había que hacer. Los caminos no estaban preparados para la rueda. No eran caminos para transportar piezas de artillería que rodaban sobre ruedas. Los caminos subían a alturas que los conquistadores nunca habían remontado y volvían a bajar a los fondos de los valles, bajaban a las cejas de selva. Había que llevar la comida con uno mismo.
los cerdos, las gallinas o lo que fuese, uno lo tenía que llevar porque no tenía latas ni comida refrigerada. Las armaduras pesaban muchísimo y muchas veces había que llevarlas puestas porque había el peligro inminente de la guerra, del ataque. Las piezas de artillería pesaban mucho, los mosquetes había que llevarlos también cargados. Un conquistador llevaba mucho peso encima. Si tenía su caballo, el caballo era una gran inversión. Lo ayudaba en la guerra, lo ayudaba a recibir una mayor parte del botín también por el hecho de tener un caballo, pero tenía que cuidar ese caballo, alimentarlo, limpiarlo, ver que no se enferme, etcétera, cuidarlo en el mismo combate. En el Tahuantinsuyo, Huayna Cápac era el soberano y gobernaba desde Quito. En ese momento recibió noticias del segundo viaje de los españoles. Pizarro había desembarcado en Tumbes, luego había vuelto a su embarcación bajando por la costa hasta avisorar Chan Chan. Allí tomó la decisión de retornar a España para armar una expedición en toda regla. El Incario era demasiado imponente para las fuerzas que disponía entonces. Luego enfermó Huayna Cápac y su sucesor ya designado. Comenzaban a llegar las epidemias. Ocho años antes que los españoles a Perú. En 1524 hay una gran peste que mata al propio Inca y que por todos los relatos, evidencias es viruela. ¿Cómo llegó la viruela? Bueno, posiblemente contacto de indios Panamá que entraron en contacto con estos comerciantes chinchas y que trajeron la enfermedad, ¿no? Nadie tenía defensas, por eso la muerte es tremenda, porque el imperio tenía por lo menos 12 millones de habitantes en el momento que llegan los españoles. Y en el censo que hizo el virrey Toledo había solamente 1,5 millones. Lo que quiere decir que en menos de 40 y 30 años desaparecieron como 10 millones de habitantes, porque morían en masa. Antes de emprender el tercer y definitivo viaje de conquista, Pizarro y sus socios decidieron negociar directamente con la corona. Fue así que se firmó la capitulación de Toledo. La corona daba el marco jurídico global para la empresa de conquista, la corona aportaba ciertos beneficios, el monopolio de la conquista, la corona tenía siempre la amenaza final de la fuerza para proteger los convenios que ella hacía. Por ejemplo, en el caso del Perú, le dio a Pizarro la autorización para emprender la conquista del Perú, pero a la vez le dijo, tú puedes traer tantos esclavos libres de impuestos, puedes traer piezas de artillería, puedes comprar tantas piezas de artillería y la corona te va a reembolsar esto, claro, con el propio botín que tú consigas, pero te lo va a reembolsar. La muerte de Huayna Cápac se mantuvo en secreto. Su cuerpo fue embalsamado y traído al Cusco como si estuviera con vida, para evitar disturbios hasta que se anunciara su sucesor. Pero ustedes ya saben cómo son estas cosas, ¿no es cierto? Guarda el secreto, pero empieza uno, oye, Huayna Cápac se ha muerto, oye, Huayna Cápac se ha muerto, pero no le digas a nadie. Y al final, la noticia de la muerte de Huayna Cápac corrió como reguero de pólvora. Como una nube negra, la crisis se avecinaba sobre el imperio. Las guerras fratricidas entre Huáscar y Atahualpa, que se produjeron luego de la muerte de su padre, el Inca Huayna Cápac, no fueron un fenómeno extraño ni único en la historia andina. Ambos hermanos ambicionaron el poder del Tahuantinsuyo. Atahualpa se rebeló contra Huáscar cuando éste
se estableció en el Cusco. María Rostorovsky se refiere duramente a Huáscar, le da un poquito con palo, la verdad, señalando que él no se ocupó de ganar el respeto ni amistad de los generales que habían defendido a su padre, el inca Huayna Cápac. Tampoco se ocupó de conservar su prestigio entre los nobles cusqueños. Rostorovsky dice además que Huáscar era cruel, violento, desatinado y pusilánime. José Antonio del Busto se refería a este personaje como una suerte de playboy, no digno de llevar la corona inca. A pesar de lo duramente que nos hemos referido a Huáscar, parece ser que varias leyendas negras se tejieron en torno a este personaje. Lo cierto es que el trasfondo de esta guerra lo deja mucho mejor parado. ¿Por qué? Parece ser que Huáscar quería hacer varias reformas en el Estado. Quería restarle poder a las panacas reales. ¿Se acuerdan lo que eran las panacas reales? Las familias aristocráticas descendientes de un monarca. Bueno, las panacas habían acumulado demasiado poder, siervos y tierras que en realidad existían para rendir culto al Inca. Y Huáscar quería revertir esta situación, quería quitarle poder a las panacas para fortalecer el Estado. Es decir, quería hacer una importante reforma. Atahualpa cayó en una primera batalla, preso a manos de los Cañaris, un grupo étnico situado en la sierra del Ecuador actual. Pero esa misma noche se escapó de prisión. Luego contaría que se había transformado en serpiente, ganando su libertad a través de los barrotes de la celda. De acuerdo a su versión, era un dios y por lo tanto era invencible. Hay todo un mundo mítico que explica acontecimientos de manera sobrenatural, y particularmente los dioses. Hay que recordar que los incas son hijos del sol, tienen atributos mágicos religiosos, ¿no? Como personajes divinos. Atahualpa logró remontar la muy cruenta guerra civil entre los incas y obtuvo una esforzada victoria. Huáscar había entregado el mando a varios generales que fueron vencidos, hasta que él mismo tomó la dirección de la guerra y el resultado fue aún peor para su causa, pues fue hecho prisionero. Estábamos ya en el fatídico año de 1532. Estando en Cajamarca, Atahualpa fue alertado de la reaparición de los hombres barbudos que cruzaban el mar. Decidió detener su marcha triunfal al Cusco y recibir a los extranjeros que tanto habían intrigado a su padre. El Cusco estaba capturado por el general Quisquis, leal a Atahualpa, quien había desatado una feroz represión sobre el sector de la aristocracia cusqueña, fiel al Inca derrotado. En el tercer viaje de conquista, los españoles encontraron que la tierra estaba desolada por la guerra civil entre los incas y ya no percibieron ni el orden ni la amabilidad que encontraron durante el viaje anterior. El 15 de noviembre de 1532, la hueste española entró a Cajamarca. De acuerdo a lo convenido con Apo, la ciudad estaba prácticamente abandonada y la plaza vacía. Pero durante la entrada, en cada elevación, los españoles encontraron pertrechos y campamentos militares. Una vez en Cajamarca, Pizarro dispuso a su gente en 3 grupos guarecidos en las callancas de la plaza. En la más espaciosa ubicó a la caballería, al mando de su hermano Hernando Pizarro y de otro Hernando, apellidado de Soto. La infantería estaba con él en otra callanca de la plaza. Luego envió una misión al mando de los 2 Hernandos para entrevistarse con Atahualpa e invitarlo a venir a conversar a la plaza. Los jinetes viajaron a los baños del Inca, donde Atahualpa tenía su campamento real. Allí los recibió sentado en una alfombra. Los indios colocaron una cortina entre él y los españoles. El Inca permaneció con la cabeza mirando al suelo,
no les dirigió ni una mirada. De Soto intentó asustar a Atahualpa haciendo unas cabriolas con su caballo, pero el Inca ni se inmutó. Quien resultó sorprendido fue el propio De Soto. En la mañana del sábado 16 de noviembre de 1532, el día final, Atahualpa inició ritos que fueron seguidos por el ejército. Eran cantos rítmicos incesantes, acompañados por coreografías en el sitio, sin desplazarse. Después del mediodía, los españoles se desesperaron y enviaron a uno de ellos a pie a apurar al Inca. Llegó hasta el campamento de Atahualpa, pero los indios no le prestaron mayor atención y continuaron con su ceremonia. Hacia las 3 de la tarde, el Inca inició su marcha hacia Cajamarca. Ingresó a la plaza de armas en andas, cargado por miembros del grupo étnico de Lucanas, quienes tenían en gran honra ser los porteadores del soberano. También en andas, aunque detrás, se hallaba el señor del Chinchaysuyu, quien pereció más tarde ese mismo día. Delante del anda de Atahualpa iban unos indios que recogían todo guijarro del camino para que el Inca marchase sobre suelo parejo sin incomodidades. Detrás de Atahualpa iban los músicos y una enorme comparsa que marchaba rítmicamente. No entró a la plaza ningún guerrero inca, todos quedaron fuera. El Inca entró de ese modo porque iba a conversar con los españoles e invitarlos a pasarse a su bando. Seguramente estaban muertos de miedo por las amenazas que habían podido percibir. Yo creo que Atahualpa esperaba más una condición de encuentro, de saludo, de medición de fuerzas, de un pulso con los españoles y no una acción directamente de enfrentamiento y de guerra. Y en ese sentido creo que fue sorprendido. Sorprende la ingenuidad de Atahualpa. En eso sí peca de soberbia. La confianza en que se presenta, un poco convencido de que su propia majestad va a paralizar cualquier intento. El Inca bajó con miles de hombres, pero no eran soldados, no eran guerreros, no estaban armados. Todos los testimonios así lo dicen. Se trataba de músicos, danzantes, bailarines. Atahualpa entró a la plaza de Cajamarca como si fuese a un ritual, a una celebración. Y qué mayor prueba de valor de su parte que bajar sin guerreros y hacer correr a los barbudos. Atahualpa ingresó a un baile ritual, a una ceremonia del poder, creyendo que una banda de infelices no podría hacerle daño. Sin un solo guerrero, sin un solo guardia armado, rodeado de arlequines, de payasos, saltimbanques, músicos y los inhapchaki. El deseo era hacer correr a los barbudos a estadio lleno. Pero, ¿qué pasó? Cuando Atahualpa llegó a la plaza, se sorprendió al encontrarla vacía. Los españoles decidieron jugarse el todo por el todo, vencer o morir. Al parecer, Atahualpa se encontraba confiado en una fácil victoria y pagaría muy caro el error de subestimar a su enemigo. Cuando Atahualpa llegó montado en su litera, se ubicó en la abarrotada plaza para saludar a los barbudos visitantes y salió a su encuentro el padre dominico Fray Vicente de Valverde, quien con Biblia en mano comenzó a contarle a Atahualpa las verdades de la fe cristiana. Estoy segura que todos deben saber lo que pasó, ¿no? Pero lo voy a contar de todas maneras. ¿Qué hizo Atahualpa? Agarró la Biblia, este objeto extraño,
Lo miró, lo observó, lo sopesó, se lo puso en la oreja para ver si sonaba algo y como no encontró en esto ningún interés, arrojó la Biblia al suelo. Indignado, el padre dominico arengó a las tropas españolas que se encontraban escondidas en los alrededores al grito de Santiago a ellos. En el momento de la captura, un español perdió la compostura y trató de asesinar a Atahualpa atravesándolo con una lanza. Francisco Pizarro se interpuso y cogió la lanza con su mano. Esa fue la única sangre española que corrió aquel día. Pizarro dijo, nadie toque al indio, so pena de la vida. Y dice, caramba, qué buena gente Pizarro. No, pues, esto hay que entenderlo como un secuestro. En todo secuestro, el primer interesado en la salud del secuestrado es el secuestrador. El gran botín de guerra de los conquistadores no fue el oro ni los metales preciosos, sino el acceso a la fuerza de trabajo de los indígenas. Ese fue el gran botín. ¿Qué te pareció el video? A mí me pareció muy interesante y revelador. Es algo que debemos conocer todas las peruanas y peruanos. No para lamentarnos o para albergar resentimientos, sino para comprenderla, analizarla y saber cómo se ha formado nuestro país. Al fin y al cabo, muchos procesos históricos tienen causas diversas y complejas, y muchos problemas del presente tienen sus orígenes en el pasado. Si le seguimos la pista, quizás podamos resolverlos. Por eso, te voy a dejar un reto. Escribe en tu cuaderno o en tus hojas la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras que fue la principal causa de la conquista del Tahuantinsuyo? ¿Y por qué? Elige un título y responde utilizando argumentos que hayas escuchado en el video. No te olvides utilizar conceptos de tipo político, social, económico y cultural. Recuerda también que esta pregunta necesita argumentos y toma de posición. Tu posición, así que no la estés buscando en redes sociales, ¿ah? Muy bien, ahora sí, a trabajar. Y no te olvides de archivar tu texto en tu portafolio, que será la evidencia de tu aprendizaje. No te olvides de seguir cuidándote en estos tiempos de pandemia. A lavarse las manos y nos vemos en el próximo episodio. Aprendo en casa. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Mi nombre es Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde aprender es más divertido. ¿Ustedes saben qué tienen en común la bandera, el escudo y el himno nacional? Seguro que tienen muchas respuestas, ¿cierto? Por citar, en el caso del himno nacional, según el historiador Eduardo Torres, señala que fue creado para hacer notar o para hacer visible la intención que tenía el pueblo peruano de querer ser libre. Además, era necesario que el ejército patriota tuviera una marcha nacional propia, para motivarse y movilizarse a favor de nuestra independencia. La bandera, junto al himno y el escudo nacional, nos generan un sentido de pertenencia, ¿cierto? Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cuán importantes han sido los símbolos patrios para seguir construyéndonos como país? El día de hoy vamos a ver un video que nos va a ayudar a evaluar la importancia de los símbolos patrios en la construcción del Perú republicano. Y lo haremos a partir del análisis de los factores que influyeron en la consolidación de nuestra independencia. También vamos a reflexionar sobre su significado, para seguir construyéndonos como país. ¿Listos entonces? ¡Ahora vamos!
momento de gran emoción, cuando nos sentimos más peruanos que nunca, es sin duda cuando escuchamos o cantamos nuestro himno nacional, especialmente en eventos que congregan a una multitud de gente, como los partidos de fútbol. Eso nos enorgullece y nos hace sentir parte de una nación. Hoy vamos a hablar del himno nacional, de cómo se hizo, de sus protagonistas en su ya larga historia. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. De las muchas cosas buenas que nos dejó nuestra clasificación al Mundial de Rusia, una de las más importantes es ese inflamado sentimiento de identidad nacional que hoy hemos reforzado. Y eso ha repercutido en el rescate de nuestros principales símbolos patrios. Hoy, por ejemplo, lucimos con renovado orgullo una camiseta con nuestra bandera o con nuestro escudo y cantamos con mayor emoción las estrofas de nuestro himno nacional. Es increíble lo que un logro deportivo puede hacer por un país. Mucho más que una política, una ley o una resolución emanada desde el aparato estatal. El nuestro es un himno que puede haber tenido una vida azarosa, ha sufrido variaciones, pero por encima de todo, es una bellísima composición. Somos libres, seámoslo siempre. Cuando el peruano ha estado en crisis, pues ha gustado cantar el largo tiempo, y de ahí que tal vez haya entrado el largo tiempo el peruano oprimido. Cuando ha estado emocionado y feliz, pues ha cantado solamente el Somos Libres. Cuando ha querido, pues tal vez agradar a San Martín o demostrar su cariño a San Martín, pues ha cantado las estrofas dedicadas a San Martín. Cuando ha querido tal vez sentirse más optimista, ha reemplazado el largo tiempo y lo ha reemplazado pues por la estrofa que nos narra pues la bandera triunfante ondeando en la cima de los Andes, ¿no? Entonces sí, pues es un himno que se adapta a las emociones de un pueblo, a las esperanzas, frustraciones u optimismos de las personas, ¿no? Lo estamos viendo en este momento. Qué bien que esto que estamos conversando justamente se dé en este contexto en el que el Perú ha llegado al Mundial y estamos viendo lo emocionante que es escuchar pues al himno nacional del Perú. Cuando las fuerzas de San Martín llegaron a Lima, las clases populares de la ciudad cantaban varias canciones de carácter guerrero y festivo. Una de las más populares se llamaba La Chicha, con letra de José de la Torre Ugarte y música de José Bernardo Alcedo. Sí, el mismo dúo que luego compondría el himno nacional. El coro de la canción decía algo así como: patriotas, el mate de chicha y enat, y alegres brindemos por la libertad. Evidentemente era una canción con música y letra pegajosa, ¿no es cierto? Una canción popular que celebraba nuestra comida y nuestras bebidas en desmedro de las bebidas europeas, como el vino, y también de las comidas foráneas.
Para el historiador Antonio Zapata, los autores de la chicha buscaban integrar las costumbres andinas con la República Criolla que se estaba fundando. La aparición del himno nacional en septiembre de 1821 eclipsó la popularidad de la canción La Chicha, que poco a poco fue dejándose de cantar hasta que desapareció. La Chicha, con letra de Torre Duarte y música de Alcedo, es una obra de unos meses antes de la independencia. Es una canzoneta al estilo italiano de la época, en donde no solamente se pide alzar el mate de chicha, sino también viene una pasarela de los platos típicos. Ya se menciona el ceviche, se mencionan otros platos que le encanta mucho en general al peruano de a pie hablar mucho más de comida que de otras cosas, ¿no? Ahí está presente ya la comida de la época. Las fuerzas de San Martín bloquearon la capital y el virrey tuvo que marcharse a la sierra. Lima era una ciudad en crisis, donde reinaba el hambre, la peste, la incertidumbre. Es una ciudad que está sitiada, es una ciudad con peste, es una ciudad en la que la gente está fugando, es una ciudad en que los españoles, los criollos, están muy asustados por lo que está pasando. Recordemos que es una fuerza militar tremenda la que ha llegado a la ciudad con San Martín. No era una ciudad que estaba lista para las artes propiamente dichas, ¿no? San Martín proclamó la independencia y se declaró protector del Perú. Sus esfuerzos los dedicó principalmente a persuadir a la población de la idea de la independencia. Y para ello, los símbolos eran muy importantes. Pero aún así, en esa época de incertidumbre, San Martín está muy preocupado en crear los símbolos, ¿no? Quiere que la gente se dé cuenta que hay símbolos nuevos para que ese pueblo que recién está diciendo que quiere ser libre, lo haga de una manera que se pueda ver, ¿no? En verdad, su preocupación por crear un estandarte, una bandera. Era necesario que las tropas peruanas tuvieran una marcha nacional propia, que las distinga de las fuerzas argentinas o chilenas. Con tal objetivo, el 7 de agosto de 1821, San Martín convocó a un concurso de compositores y poetas para establecer la Marcha Nacional del Perú. Es un concurso público en el cual participan 6 compositores para elegir esta canción o marcha nacional, porque así la llaman, y resulta que de ese concurso, que debe haber sido muy desordenado, me imagino, con prórrogas que se daban por la situación o porque no se recibían las composiciones que se esperaban. El 17 de septiembre fueron ejecutadas las 7 piezas compuestas para el certamen. La ejecución musical fue hecha en el clave, instrumento musical semejante a los pianos de media cola. La obra tenía la música del maestro Bernardo Alcedo y la letra de José de la Torre Ugarte. Todos los estudiosos parecen indicar que San Martín escoge el himno, lo que sería el himno nacional del Perú, por tenerlo como tal vez el más aceptable de todos los que se habían presentado, ¿no? Yo creo que lo escogió porque era el de mejor factura, porque Alcedo ya era un compositor adulto, en el sentido de que ya está en la treintena. El creador de la hermosa melodía de nuestro himno nacional fue el mulato limeño José Bernardo Alcedo. Él
cultivó desde muy joven su gusto musical, iniciándose bajo la dirección de Fray Cipriano Aguilar y Fray Pascual Nieves, maestros de la capilla del convento de San Agustín y Santo Domingo, respectivamente. En este momento estoy en el frontis de la iglesia de San Agustín, sin duda uno de los más hermosos del centro de Lima. Alcedo, como músico, se había formado en el convento, él quería ser sacerdote. Yo creo que también se había metido al convento porque ahí era el único sitio donde podía estudiar música, siendo él un mulato. Pues que en una sociedad como era la sociedad virreinal colonial, si uno nacía pues mulato, pues no podría haber accedido ni a la educación, ni a la universidad, y claro, ni siquiera pues haberse dedicado a lo que él se dedicó, a la música, por lo menos en estudios formales y académicos. Él es hijo de un cirujano, de un médico famoso, pero de una negra liberta, de tal manera que él podría decir que es un mulato o un negro liberto, no es esclavo. Su niñez y parte de su adolescencia la pasó entre Santo Domingo y San Agustín aprendiendo música con los sacerdotes, lo cual lo hace que para 1821, con 22 o 23 años, él ya era un músico reconocido. Y él ya tenía varias obras hechas con De la Torre Ugarte. Así es que la relación de la Torre con Bernardo Alcero era anterior. Alcedo vistió el hábito agustino y estuvo a cargo del coro de niños de esa orden religiosa. Allí se volvió un experimentado músico y compositor. Más tarde se unió a la causa emancipadora. Así, en 1821, en dupla con el poeta José de la Torre Ugarte, se presentó al concurso por la Marcha Nacional, que había sido convocado por el gobierno del protector del Perú, don José de San Martín. El resto, ya lo saben, ellos ganaron el concurso. La letra de nuestro himno nacional está cargada de fuerza poética. Su autor, José de la Torre Ugarte, nació en Ica en 1786 y de muy joven se trasladó a Lima, la capital del entonces Virreinato del Perú, para estudiar en la Universidad de San Marcos, donde se graduó como abogado en 1812. Plenamente convencido de la causa emancipadora, él fue uno de los firmantes del Acta de la Independencia en julio de 1821 y ocupó algunos cargos públicos en los gobiernos patriotas posteriores. Pero sin duda, su mayor aporte, por el que será recordado siempre, fue el ponerle letra a la Marcha Nacional, es decir, al himno nacional. De la Torre ya había hecho varias canciones que eran muy famosas entre la gente, canciones muy populares cuyos versos estaban llenos de patriotismo acorde a los tiempos revolucionarios independentistas. El himno nacional es producto de una época de lucha, de cambios sociales, culturales, ideológicos, en los estilos de la época. El himno nacional es más emparentado con la marsellesa francesa como los himnos de Latinoamérica. La mayoría de himnos de Europa están con los estilos anteriores. Son himnos que datan del siglo XVII, que datan del siglo XVIII. Entonces, en el caso del himno nacional peruano y el de los países del entorno, que han sido creados varios de ellos por italianos o húngaros o catalanes, y no de autores de su país, Estamos en el cementerio Presbítero Maestro y hemos llegado hasta aquí para visitar un casi olvidado y discretísimo nicho. Este de aquí, donde reposan los restos de Rosa Merino. Sí, Rosa Merino, primera intérprete
de nuestro himno nacional. De hecho, probablemente este fue uno de los puntos más importantes de su carrera, cuando José Bernardo Alcedo la convocó para ser la primera en cantar la Marcha Nacional en septiembre de 1821. Antes de interpretar el himno en 1821, en el año 1812, ella actuó con la compañía lírica de Andrés Bolognesi. ¿Qué? Sí, Andrés Bolognesi, el papá de Francisco Bolognesi, nuestro héroe del último cartucho. Esta versión se estrena con la orquesta del Teatro Principal, con la voz de Rosa Merino, y en septiembre de 1821. Entonces estamos hablando que Alcedo dirige la orquesta del Teatro Principal, y Rosa Merino entona las primeras 4 estrofas. Y la primera de las estrofas es "Y el estruendo de broncas cadenas", la verdadera primera estrofa, que Alcedo mismo confirma al retorno de Chile en 1864 y también lo publica en su libro La filosofía elemental de la música, que publica en 1869. Estamos en el Teatro Segura, que, como pueden ver, está en pleno proceso de restauración. Por eso tengo puesto el casco, porque hay que respetar las medidas de seguridad en las construcciones. En fin, ¿por qué estoy aquí? Porque en este lugar se interpretó por primera vez el himno nacional. ¿Cómo ocurrió esto? Después de proclamada la independencia, José de San Martín convocó a un concurso público para elegir la marcha nacional. Se dice que se presentaron 7 canciones hasta antes de la fecha de cierre de este concurso, que era el 18 de septiembre de ese mismo año, 1821. Una comisión estuvo encargada de elegir a la canción ganadora. José de San Martín formaba parte de esta comisión y se dice que cuando escuchó la marcha de Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, dijo: sin disputa, este es el himno nacional. Cuando fue estrenado, era un himno muy sanmartiniano, porque en cierta manera también Alcedo le estaba cantando a San Martín. Entonces yo creo que por eso la primera versión en letra del himno nacional no tuvo tanto éxito, porque cuando se va a San Martín, como que esa letra pues pierde vigencia. Después viene Bolívar y a Bolívar no se le va a cantar pues un himno que recuerde la presencia de San Martín, ¿no? Cuando José Bernardo Alcedo lo compuso con la letra de José de la Torre Ugarte, lo hizo principalmente para Lima, porque Lima pues era la ciudad que había sido liberada. Lo hizo en honor a los territorios liberados, que eran pues unos cuantos departamentos, las provincias libres del Perú. Y lo hizo, en cierta manera, también como un homenaje a San Martín. El himno, o hasta entonces la Marcha Nacional, comenzó a difundirse por los destacamentos de músicos que existían en el ejército. Se estableció que su entonación era obligatoria durante ceremonias y funciones teatrales. El protectorado de San Martín entró en crisis y luego de un periodo de autogobierno por parte de los peruanos, Simón Bolívar tomó el mando. En medio de ese periodo de convulsión política y social, los símbolos patrios creados en tiempos de San Martín sufrieron cambios y alteraciones.
Durante mucho tiempo, los peruanos cantamos el himno nacional en ceremonias oficiales, el 28 de julio o incluso en el colegio, cuando estábamos formando, con la estrofa Largo tiempo el peruano oprimido. ¿No es verdad? Bueno, pues, esa estrofa no fue escrita por José de la Torre Ugarte ni formó parte del himno original. ¿Aguanta, Norma? ¿Qué cosa está diciendo? Largo tiempo era el nombre de una canción nacionalista que se hizo muy popular entre los limeños luego de la llegada a nuestras costas de la expedición libertadora, liderada por José de San Martín. La gente espontáneamente comenzó a combinar el coro del himno nacional, o sea, somos libres, seámoslo siempre, con la canción Largo tiempo. Se comenzó a cantar así y al final se hizo costumbre. En 1860, cuando se revisó la parte musical del himno, un ya viejito, Bernardo Alcedo, autorizó a que se incluyera esta estrofa, Largo tiempo el peruano oprimido, en el himno oficial, por decirlo de alguna manera. El himno se cantó de esa forma en gestas como la guerra contra España en 1866 y la guerra contra Chile en 1879. Es una canción popular que se fue adaptando porque lleva la misma cantidad de sílabas y cuadraba con la línea melódica de la obra original del himno nacional. Se fue agregando y tal es así que el Estado lo fue aceptando. En el siglo XXI se dio una ley decretando que no se cante la primera estrofa del himno nacional, sino la sexta. Y esto, por supuesto, generó una polémica tremenda entre historiadores, intelectuales y, por supuesto, políticos. Yo, en ese momento, tengo la suerte, una vez más, de estar en nuestra segunda casa, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia en Pueblo Libre. Y aquí hemos encontrado este documento que de verdad que me emociona verlo. Es una carta de Bernardo Alcedo a un amigo suyo donde se incluyen las estrofas originales del himno nacional. En esa carta de Alcedo, que data de junio de 1863, no se incluye, obviamente, la estrofa de Largo tiempo. Por esos años, Alcedo radicaba en Chile, donde hizo una exitosa carrera profesional. Alcedo parte a Chile en 1824 porque el clima en la capital no era muy, diríamos, muy auspicioso para los artistas. Los músicos por lo general habían servido a la milicia y habían servido también a los sacerdotes. Alcedo viaja a Chile y está 40 años, salvo 2 venidas a Lima. En Chile, él sí va a tener una incorporación plena a la alta sociedad de Santiago. En esa sociedad, él va a ser maestro, va a ser músico, va a casarse, va a tener relaciones sociales de mucha importancia. Él es prácticamente el padre de toda la música chilena culta del siglo XIX. ¿Qué tal estuvo ese video? Interesante, ¿verdad? Seguro al escuchar o cantar el himno nacional nos genera diferentes emociones. A veces alegría, tristeza o motivación para continuar en nuestro camino hacia nuestras metas y objetivos. En el video pudimos ver o escuchar diferentes puntos de vista sobre el porqué, la necesidad de contar con símbolos patrios. Incluso vimos lo complejo que fue la convocatoria para elegir nuestro himno nacional. Como se habrán dado cuenta, nuestros símbolos patrios han ayudado a dar sentido a nuestra vida en sociedad como peruanos y peruanas. Ahora ya sabemos por qué se crearon y en qué contexto. Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando al final del programa. Y como siempre, es hora de plantearles el reto del día de hoy. Debes identificar las principales ideas compartidas en este programa. A partir de ello, ir construyendo tus argumentos en torno a la siguiente pregunta. ¿Cuán importantes han sido los símbolos patrios para seguir construyéndonos como país?
Identifica las principales ideas compartidas en el video y argumenta tu respuesta. Recuerden que pueden compartir lo aprendido con algún tío, prima o algún familiar y seguir analizando la pregunta. Es importante que puedan registrar sus trabajos y guardarlos en su portafolio. Así tendrán todas las evidencias de su aprendizaje. También es importante que puedan lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 segundos con agua y con jabón. Y si van a salir a la calle, que sea solo cuando sea necesario, usando su mascarilla y respetando el metro de distancia como mínimo. Esto fue todo en esta edición de Aprende en Casa. ¡Nos vemos! Aprendo en casa. Hola amigos y amigas de cuarto de secundaria, yo soy Yaremis Rebasa y esto es Aprendo en Casa. Hoy toca hablar de ciencias sociales, así que va a estar divertido. Desde inicios del siglo XIX, nuestro país ha recibido muchas personas. Esto es producto de las migraciones. Seguramente has escuchado hablar sobre la migración china, japonesa o incluso italiana. ¿Pero has escuchado hablar sobre la inmigración británica? Sí, británica. Al buscar explicaciones sobre por qué migran a nuestro país, encontramos muchas hipótesis, como intereses económicos, políticas migratorias favorables, motivaciones personales. Alguna u otra manera generan un impacto en nuestro país. Pero, ¿qué hay sobre la inmigración británica? ¿Cómo así llegaron y qué nos dejaron? Para analizar mejor todo esto, voy a pasarles un video bien chévere que explica ciertas particularidades y, aunque no lo crean, cómo participaron en nuestras luchas, liderando las guerras de la independencia del Perú y la guerra con Chile. Y ahora seguro que me van a querer preguntar, Yaremis, ¿habrán participaciones en la construcción de nuestra república que no han sido reconocidas? ¿O por qué Gran Bretaña habrá participado en la independencia y construcción de nuestra república? Pues no se preocupen, porque el día de hoy analizaremos por qué los británicos migraron al Perú, qué los motivó y además reflexionaremos sobre el impacto que trae consigo en nuestra convivencia y vida cotidiana. Vamos con el video. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es como se llama oficialmente, es un estado unitario europeo constituido por 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. De los británicos tenemos muchas referencias, íconos muy marcados: el rey Arturo, la familia real, el fútbol, Shakespeare, el té de las 5, el whisky, los Beatles, los Rolling Stones, Queen, en fin. Tenemos los reyes, la vida de los reyes, las guerras. Enrique VIII con sus 6 esposas, Lady Godiva, el rey Arturo, la mesa redonda, la reina Victoria, la India. Es inagotable en realidad la cultura británica. I'm still got my roots in Britain in that I love my British food. I find it very difficult here that I love my bacon, I love my cheese, I love what they call a pork pie. La inmigración británica en el Perú se inició de manera pequeña pero consistente desde la primera mitad del siglo XIX. Antes lo que hubo fueron intercambios y, si nos ponemos estrictos, los primeros británicos que llegaron a nuestras costas en el siglo XVI fueron piratas y corsarios, como Richard Hawkins o Francis y John Drake.
Este último purgó prisión en un convento de Lima por espacio de 2 años. Más tarde, en el siglo XVIII, llegaron a América Hispana funcionarios irlandeses católicos al servicio de España. Durante la colonia la entrada, digamos, de extranjeros está súper controlada, ¿no? Básicamente para impedir que entraran los protestantes. Y entonces realmente un poco hacia finales de la colonia, digamos, ¿no? Hacia finales del virreinato comienzan a abrirse un poco las puertas y comienzan a entrar algunos extranjeros, algunos viajeros, básicamente aquellos que eran católicos, ¿no? Y que no ponían en jaque de alguna manera las creencias y el sistema colonial aquí imperante, ¿no? Por eso es que la entrada de los ingleses fue, digamos, un poco más tardía. Digamos, de lo que vendría a ser la presencia británica o de la Gran Bretaña, lo primero que van a llegar son irlandeses. Uno de los irlandeses más destacados que llegó al Perú fue Ambrosio O'Higgins, quien llegó a ser gobernador de Chile y virrey del Perú. El caso de los inmigrantes irlandeses es muy interesante porque es una inmigración muy antigua, digamos, antecede de alguna manera a la inmigración británica que viene después de la independencia, porque responde a una apertura que se da en los Borbones de empezar a abrir el comercio con Gran Bretaña y empezar a abrir las rutas de comercio entre las Indias y España a través de casas comerciales, fundadas fundamentalmente por irlandeses en Cádiz. Estos irlandeses también son reclutados por la Casa de Borbón como ingenieros militares, que es el caso, por ejemplo, de Ambrosio O'Higgins. Ambrosio O'Higgins llega a América para construir una serie de fortificaciones militares, puentes, etcétera, y termina como virrey del Perú. Gran Bretaña fue la gran potencia mundial durante el siglo XIX, el siglo de las luchas por la independencia hispanoamericana. El Estado británico tenía simpatías por la causa independentista por 2 motivos. Algunas personas del lado liberal, interés en que hubiera libertad, pero también interés económico. En ese contexto, un personaje importante fue el ministro inglés George Canning. Después del Congreso de Viena, en donde la corona británica decide, digamos, intervenir activamente en las independencias americanas y, en paralelo, en una lucha frontal contra el tráfico de esclavos. No hay que olvidar que Inglaterra es el primer país que declara la esclavitud ilegal. Y no solamente la declara ilegal, sino que inicia, a través de la Marina británica, una, digamos, persecución activa de buques de esclavistas. Entonces estos dos fenómenos se, digamos, juntan y Canning, digamos, es uno de los impulsores como ministro de Relaciones Exteriores de este apoyo de la corona británica a las independencias, lo cual explica la presencia de Vizcardo y Guzmán en Londres junto con Andrés Bello y otros personajes, y al mismo tiempo todo este influjo de militares que llegan al Perú fundamentalmente a través del Ejército Libertador del Sur, comandado por San Martín. Si bien el Estado británico simpatizó con la independencia americana, los soldados que vinieron a luchar a estas tierras lo hicieron en busca de oportunidades y no en nombre de la corona. Al final de las guerras napoleónicas, cuando han habido unas movilizaciones tan masivas, ha crecido tanto el ejército británico que necesitan ver cómo se reinsertan. Cuando hay guerra, la gente se moviliza y tiene una comisión, tiene un sueldo. Entonces muchas de las personas que vienen, como Guillermo Miller, son veteranos de estas guerras en la península y están buscando oportunidades. En la independencia del Perú, destacaron 3 británicos: Thomas Cochrane, Jorge Martín Guise y Guillermo Miller. Cochrane ha armado un poco una carrera naval durante estos conflictos napoleónicos, pero también ve que para poder acceder a mayores premios, a mejores posiciones, necesita seguir incrementando su carrera, y Europa está en paz. Y los lugares donde presentan oportunidades son justamente en América Latina, y el gobierno chileno lo contrata con una comisión bastante generosa. Lo mismo sucede con Guise. La Armada
patriota chilena que trajo al general San Martín, estaba al mando de un marino británico, Lord Thomas Cochrane. En 1819, Cochrane empezó a hacer incursiones de reconocimiento en la costa peruana e incluso atacó el Callao, pero no logró someter a los buques realistas ni a la fortaleza del Real Felipe, donde yo me encuentro en este momento. En 1820 se inició la ofensiva contra los realistas que estaban en el Perú y ahí apareció el genio y la pericia de Cochrane, quien logró capturar al mejor barco de la flota española, la fragata Esmeralda. Este buque fue abordado sorpresivamente en el Callao la noche del 5 de noviembre de 1820. Cochrane actuó, como era habitual en él, sin permiso de sus superiores. En la intensa lucha contra los realistas, Cochrane fue herido y tuvo que ceder momentáneamente el mando a un compatriota suyo, el también británico Martín Jorge Guise, quien fue considerado fundador de la Marina de Guerra del Perú. Jorge Martín Guise se afincó en Perú, se hizo católico y se casó con una limeña. Guise es inglés y también tiene familia militar, hace una carrera militar, pero no está, digamos, a la altura en el rango y la posición que tiene Cochrane. Pero él es una persona, digamos, muy correcta, que hace su trabajo y funciona muy bien, sobre todo durante el bloqueo naval del año 19 con Cochrane. Luego ya empiezan los problemas porque Guise es más cercano a San Martín en el sentido de cómo conciben que se deben llevar los premios y las capturas de los diferentes barcos, y Guise se mantiene en el Perú, él se casa con una mujer muy joven y además él muere en la guerra de Perú y Colombia. Entonces él tiene una vida un poco más corta y una vida que se queda aquí. En 1821, el Protectorado de San Martín envió una misión diplomática a Londres. Lo que quiere San Martín es cambiar el eje de la geopolítica peruana y virarla hacia el mundo anglosajón. Era la primera potencia en ese momento, un imperio, digamos, asociado desde muy temprano con distintos tipos de libertades, ¿no? Libertad de prensa, libertades económicas, libertades políticas. Entonces, busca, yo creo que San Martín, una asociación con la esfera británica, digamos, un poco para compensar la enorme influencia que había tenido España sobre sus dominios. San Martín quería una monarquía constitucional y pensó que el emperador podía ser un miembro de la familia real británica. Su primer candidato es alguien vinculado a la corona británica, pero que en ese momento ya no era parte de la corona británica, que es el viudo de la princesa Carlota de Gales, que es Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha. Leopoldo era el ex príncipe de Gales, era un miembro de la familia real británica, pero que ya no tenía ninguna función porque su esposa había muerto dando a luz a su única hija, que también murió. Era un candidato ideal. En el camino, digamos, cae el protectorado, entra Bolívar y los planes de ser una monarquía constitucional se acaban. Pero Leopoldo llega a ser el primer rey de los belgas, luego de haber rechazado no solamente la corona del Imperio peruano, sino la corona de Grecia. El ejército de Bolívar también estaba compuesto por algunos oficiales británicos. Bolívar manda a reclutar en Londres a británicos, tanto irlandeses como ingleses, algunos escoceses, y ellos llegan a la parte norte del continente y la mayoría muere por problemas de enfermedades tropicales. Pero algunos de ellos llegan a ser muy importantes con las fuerzas de Bolívar. Personas como Daniel Florencio Leary, James Burdett O'Connor. En 1823 se estableció en Lima el consulado inglés y se instalaron casas comerciales como Graham Rowe o Anthony Gibbs & Sons, entre otras.
Británico fue creado en 1834 en el pueblo de Bella Vista. El gobierno de Luis José de Orbegoso autorizó la venta de este terreno al cónsul general de Su Majestad Británica en el Perú. ¿Con qué fin? Con el fin de que sirviera de cementerio para los residentes británicos de religión protestante. El general inglés William Miller, más conocido por nosotros como Guillermo Miller, fue un importante héroe de la independencia y fue quien organizó y entrenó al ejército peruano de 1823, cuando éramos una república naciente. También participó en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. En Ayacucho, de hecho, comandó la caballería. Miller, además, escribió unas memorias que dicen son muy interesantes. A diferencia de Guise y de Cochrane, no es de una persona de tanta alcurnia, pero viene de una familia con cierta comodidad y también se enrola en el ejército muy joven y hace la carrera en las guerras peninsulares, es decir, él va a España y pelea con Wellington en esas campañas. Entonces, cuando él llega a América Latina, él ya habla español, él conoce gente, mucha gente española, incluso se encuentra aquí a realistas que en el pasado han sido compañeros de armas de él. Ahora, Miller es un personaje impresionante porque él sufrió un ataque muy fuerte cercando la costa peruana en el 19, donde casi muere. Incluso pierde el uso de sus manos. Le gustaba ser retratado con poncho, en parte por el brazo, pero también porque él se sentía muy cercano al Perú. Miller pasó sus últimos años en Lima y cuando sintió cercana la muerte, pidió que lo llevaran a un buque británico que estaba anclado en el Callao. De hecho, murió en ese buque en el año 1861, cuando tenía 66 años. En su hígado se encontraron 2 balas. Miller fue enterrado aquí, en el cementerio británico, pero en 1926 sus restos fueron trasladados hasta el Panteón de los Próceres, que queda al lado de la casona de San Marcos, frente al Parque Universitario. En este cementerio encontramos todavía un homenaje de la nación peruana a su figura. Como dijimos al inicio del programa, si bien en términos cuantitativos la inmigración británica es mucho menor que la italiana, japonesa o por supuesto la china, su singularidad radica en otro aspecto. Es una inmigración de mano de obra capacitada, lo que en el siglo XIX podrían constituirse en términos generales profesionales. Son personas que vienen a instalar determinadas industrias, todas asociadas con la modernidad, es decir, el ferrocarril, el telégrafo, la industria textil, o servicios nuevos, especialmente después de la firma del contrato Grace, es decir, banca, seguros, etc. Durante la guerra con Chile hubo varios peruanos con ancestros británicos que ofrendaron sus vidas. Es el caso del almirante Guillermo Moore y el teniente coronel Ricardo O'Donovan, que murieron en la batalla de Arica. Por otro lado, mucho se ha dicho acerca de la participación británica en esta guerra. Yo creo que el texto de Glauco Seoane, que es hecho sobre la base de archivos británicos, en el caso puntual de una casa comercial, pero probablemente la casa comercial más importante en ese momento, que era la casa Gibbs, él prueba, digamos, que la Cancillería británica no tuvo ninguna preferencia por ninguno de los lados que peleó en la guerra. No está en la geopolítica británica querer favorecer a determinado país en ese momento. Poco
Poco se ha resaltado la participación británica en defensa de la capital durante la invasión, en enero de 1881. Muy poca gente se ha puesto a pensar en lo que significaba la presencia británica en Lima después de la batalla de Lima y la influencia que tuvo con el general Baquedano de poder parar los desmanes. Y esto se explican por los números, es decir, Italia tenía una corbeta, lo mismo que Petitoir, tenía un solo buque, y los británicos tenían por lo menos 5 al mando del almirante Sterling. Fueron los marinos de las potencias extranjeras a hablar con Baquedano. En términos de fuerza militar, el oficial que llevaba la voz cantante ahí no era Petitoir, sino era Sterling, porque tenía a su mando una mayor cantidad de buques. Un destacado peruanista fue el inglés Sir Clements Markham. Él escribió un libro sobre la guerra con Chile, aprendió quechua y estudió nuestro pasado prehispánico. Con sus investigaciones, con sus recolecciones de semillas, el libro sobre su viaje al Cusco me parecía un libro que mostraba un Markham más con una mirada que penetraba más en la historia social, o ni siquiera en la historia social, sino que para ese momento en lo que podía ser la sociedad andina y la sociedad peruana en su momento, pero siempre mirando, sí, desde una perspectiva histórica, ¿no? Con una lectura, muy bien consolidada sobre la historia del Perú, sobre los incas. Luego de la guerra se firmó el contrato Grace, que estipulaba que los acreedores ingleses agrupados en la Peruvian Corporation se comprometían a cancelar nuestra deuda a cambio de pagos anuales, la administración de los ferrocarriles, toneladas de guano y otros beneficios. Lo que siguió fue una etapa de recuperación. Empezaron a llegar inversiones extranjeras, parte de ellas británicas. Asimismo, en los valles de la costa norte se establecieron haciendas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, propiedad de inmigrantes o descendientes de inmigrantes europeos. A finales del siglo XIX, la migración británica adquiere un nuevo aire y en este periodo es que llegan las empresas de seguros, se consolida la industria textil a través de empresas como Duncan Fox. Había mucho comercio ya y casas comerciales británicas en Arequipa y casas comerciales británicas vinculadas con la industria textil. No hay que olvidarnos que la lana a través de la casa Ricketts, la casa Gibson, era controlada por estas familias británicas y después anglo-arequipeñas que controlan la producción de la lana en Puno, el procesamiento en Arequipa y la exportación en Mollendo. Entonces, muchas de las familias arequipeñas llegan a Arequipa por la industria lanar en este caso, y lo mismo en Piura con el algodón. Duncan Fox tenía importantes intereses algodoneros en Piura y la presencia de apellidos británicos en Piura como los McDonald, los Blacker, los Lee. Mi padre vino al Perú en 1919 cuando lo soltaron de la Primera Guerra y él se casó con una de las 6 hijas de su jefe en esa firma Graham Rowe, que era una firma muy grande inglesa, así que ellos importaban y ellos se llevaban de aquí piedras, minerales y otras cosas. Mi padre llegó al Perú después de la Primera Guerra Mundial, más o menos por el año 18, 19. Fue contratado por la International Petroleum Company, ¿no? Trabajó varios años en Talara. Mi padre renunció a la International Petroleum para venir a Lima y fundar su propia compañía. Esta compañía se llamó Morris y Montero. Y tú podrás ver acá esta placa donde dice Morris y Montero, que la guardamos como recuerdo, ¿no? Tenemos la diagonal de Miraflores que fue construida por la compañía de mi padre. En su libro de memorias, El pez en el agua, Mario Vargas Llosa
habla sobre el año de infancia que pasó en Piura y su acercamiento a la cultura británica. Me contó mi suegra que cuando el abuelo de Mario era prefecto en Piura, la mamá fue a vivir con Mario y se hicieron muy amigas, mi suegra Pepita y la mamá de Mario, y iban juntos a los cumpleaños, y como vivían en la hacienda Yapatera y en la ciudad de Piura, en la casa Eguiguren, entonces Mario y su mamá también fueron a la hacienda. En la hacienda Yapatera de los Checa, monté por primera vez a caballo y oí hablar de Inglaterra de manera más bien mítica, pues el padre de mi amigo James MacDonald era británico, y tanto él como su esposa, Pepita Checa, veneraban ese país, el que de algún modo habían reproducido en esas arideces de las serranías piuranas. En su casa hacienda se tomaba el 5 o'clock tea y se hablaba en inglés. Uno de los aportes más importantes de los británicos en el Perú se produjo en la esfera del mundo asociativo, llámese clubes, sociedades, colegios. José Gálvez señala en su libro Nuestra Pequeña Historia que nosotros le debemos mucho en materia de sociabilidad, de diversión, a los ingleses, en este caso británicos establecidos en el Perú. Estos británicos son los fundadores de los primeros clubes o espacios para la sociedad peruana, o limeña específicamente. La creación de los primeros clubes británicos datan de 1835 con la creación del Salón Comercio. Otra institución británica importante es la que se funda en 1844. La biblioteca inglesa contaba con periódicos europeos y básicamente reunía a toda la colonia británica en el Perú, pero tenía la particularidad de que también recibía a inmigrantes extranjeros de otras nacionalidades y peruanos. Uno de los clubes más representativos de la colonia británica es el Phoenix Club, que tuvo varios locales en la Plaza de Armas, la Plaza San Martín y hoy en San Isidro. Eso fue fundado en 1879, en la esquina de Girón Unión con Plaza de Armas, hasta que en las revoluciones dijeron que las balas volaban por ahí, así que se mudaron a la esquina de Carabaya con la Colmena. ¡Wow! ¿Ustedes imaginaron todo el legado que nos dejaron los británicos? ¡Qué increíble!, ¿no? Bueno, chicas y chicos, en el video acabamos de ver diversos personajes británicos que participaron en distintos espacios y temáticas de nuestra vida como sociedad. Es muy importante que identifiquemos los roles que cumplieron para así poder analizar mejor las causas y motivaciones que los trajeron hacia el Perú. Y ahora el turno es de ustedes. El reto de hoy consiste en responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué Gran Bretaña participó en la independencia y construcción de nuestra república? No olvides que tu respuesta debe incluir tu postura o hipótesis, las ideas que sustentan tu postura o hipótesis y tu reflexión sobre las motivaciones y causas de la migración y el impacto que trajo consigo en nuestra convivencia y vida cotidiana actual. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio de Aprendo en Casa. ¡Chao!